Buenas tardes. Ahora daré mi examen de manera oral de la materia de pensamiento crítico. Ya. Empezaré con la primera pregunta que dice: explique en qué consiste la idea de pensar con seriedad. Brinde un ejemplo en el cual se pueda notar las características de este tipo de pensamiento. Ya. Primeramente, el señor Guillermo Frankovic dijo que el hombre no es un ser racional, sino que busca ser y que se convierte en un ser racional. Y en el momento de buscar, en que nosotros buscamos ser hombres racionales, que usamos nuestro raciocinio, buscamos lo que viene a ser el pensar con seriedad. El que este pensar con seriedad tiene características que se deben cumplir para poder declarar y decir que se está pensando con seriedad. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En la cuestión de la petición de que las Fuerzas Armadas tomen el poder. Bueno, una de las características del pensar con seriedad es el que todo esté claro, que no haya lagunas, vacíos argumentales, y que todos puedan entender, que no se recurra a las falacias ni nada de eso, que sea transparente. Entonces, y que básicamente se entienda. Por ejemplo, la petición de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas tomen el poder, se sustenta bajo falacias y mentiras que dicen que, por ejemplo, toman como partida el artículo 244 de la Constitución Política del Estado, donde ahí solo da las disposiciones y las obligaciones del ejército, pero ellos recurren y dicen que en caso de un fraude electoral, ellos deberían tomar el poder y pasarse por ciertas partes los requerimientos y todas las cosas que se tienen que hacer legalmente. Entonces, ahí vemos que esta petición no es clara porque existen varios vacíos argumentales. Debe ser riguroso. Quiere decir que el pensamiento tiene que tener un respaldo y que un análisis totalmente riguroso que sea para que se pueda llegar a ser válido el pensamiento que nosotros tenemos. Por ejemplo, el análisis de una junta militar. No creo que las personas estas hayan hecho un análisis riguroso o acudir de otras maneras, porque ha sido una decisión que se ha pedido al calor del momento. Y no han tenido investigaciones o hasta de nuestra misma historia boliviana, de las experiencias que hemos tenido con los distintos gobiernos militares golpistas que hemos tenido en el transcurso del tiempo. Por último, la coherencia. Este es el que más ha sido quebrantado en este ejemplo que he estado dando. La coherencia. Si el año pasado se peleaba por sacar a un dictador, por recuperar la democracia y que todos podamos elegir libremente, ahora lo hemos hecho, hemos elegido. Y no porque no te salga el candidato que no te gustó o tu candidato favorito no te haya salido electo, no significa que cada 5 minutos haya un fraude electoral, ¿no? Entonces, ahora al pedir una junta militar, está totalmente quebrantando la democracia que hemos luchado. El pueblo ha elegido. Entonces, te guste o no te guste, dejemos de ser incoherentes y aceptemos los resultados. Hay que dejar de ser incoherentes y vivir la democracia que tanto hemos pedido. Segundo, dice: ¿de qué nos sirve la lógica? Elabore dos silogismos. Ya. La lógica es una parte de la filosofía que ocupa analizar un pensamiento correcto y que nuestro racionamiento nos aproxime más a una verdad. Que esta verdad sea correcta y dude de todas las alternativas que nos han puesto. Y en parte de los silogismos, que es parte de las verdades que nosotros conocemos,
pero que llevan a conclusiones desconocidas. Yo doy el ejemplo de, por ejemplo, de la primicia mayor de que todos los planetas son redondos. La primicia menor es de que la Tierra es un planeta. Entonces llegamos a una conclusión de que la Tierra es redonda. Entonces, asimismo, en mi ejemplo incorrecto, doy como primicia mayor, todas las personas se mueven. Como primicia menor, yo estoy en un estado vegetal, ya sea por un accidente o por XZ motivo. Entonces podemos concluir que mi persona no puedo ser considerada una persona, porque como dice la primicia mayor, las personas son consideradas las que se mueven. Entonces, esto carece de lógica, porque hay fallas argumentativas. No puedo decir porque el simplemente hecho de que no me mueva, voy a dejar de ser una persona o voy a ser considerado una cosa. Entonces, ahí está el error, que es la falta de lógica y de la argumentación correcta y verdadera de las diferentes primicias. Ya. Tercero, dice, recorramos al pensamiento crítico para pensar, entender nuestra realidad según usted. ¿Por qué hubo electores que votaron por el MAS, Creemos o Comunidad Ciudadana? Bueno, según yo, los políticos y la política está muy vacía, la verdad, muy vaga. Los políticos estos nos han quitado nuestro derecho a votar, porque ahora es votar por el menos peor, no hay una opción verdadera. Pero bueno, en el partido del Movimiento Socialismo, su gente siempre ha sido, la gente, hemos vivido un proceso de adoctrinamiento que hemos tenido desde de los inicios de este gobierno, que es una práctica totalmente castrochavista, comunista. Entonces, el adoctrinar a las personas, bueno, estas personas siempre han dicho que si ellos son la salvación, de que si ellos se van, nos van a robar todo, si ellos se van a llevar la plata y no sé qué otras cosas más. Y gracias y debido a los escándalos de corrupción del gobierno transitorio que era de parte de la derecha, ahora esta gente, que no los puedo llamar ignorantes porque no piensen igual que yo, los voy a minorizar. Estas personas han dicho, y varias personas han dicho, no solo sus militantes, parecen que sí tenían razón, porque ahora entran y nos roban todo, ahora entran y ya no hay plata, por más de que haya sido por efecto de la pandemia igual, y se ha tergiversado todo. Y también han visto de que la derecha totalmente dividida, todos por sus intereses, ni uno se quiso unir. Entonces, bueno, podemos llegar a una conclusión. Esto es lógico prácticamente, porque es algo que lo pudimos ver, que ni bien acabaron los 21 días de lucha democrática y todo ese show, llegaron y se echaron de todo, entre todos los partidos políticos. En los de Creemos ha sido vago también su campaña política, o por qué las personas votan por ellos, porque se ha apelado al que debemos tener lealtad con Luis Fernando Camacho por el simplemente hecho de habernos liberado en una revolución, la denominada revolución de las pititas y eso. Ahora porque soy cruceño, debo votar por Luis Fernando Camacho. O porque él nos liberó del dictador y no sé qué o más otros cuentos, también debemos votar por él. Sin tomar en cuenta de su plan de gobierno, qué es lo que decía, qué es lo que quería, si buscaba la integración de los pueblos indígenas, si buscaba realmente una restitución, y se llenó se llenó la boca de que ya no la más vieja política y no sé qué más otros cuentos, y así queda. Entonces, más las personas han apelado para votar por Luis Fernando Camacho por un sentimiento de lealtad o un sentimiento de fanatismo que se ha visto muy fuerte
en lo que viene a ser en estas elecciones. Los simpatizantes de Comunidad Ciudadana hemos podido observar y ver de que este partido no ha estado muy activamente, pero aún así la gente ha votado por él porque se han echado en sus laureles y han dicho que se han confiado en el voto útil. Entonces, como ellos eran la única opción que había para votar y para sacar al movimiento al socialismo, entonces la gente iba a votar por él. Pero tantos escándalos y tantas cosas que ha habido, pues no se pudo dar. Por último, dice: usando cada uno de los elementos del pensamiento, desarrolla un análisis sobre cualquier tema de relevancia social. Volveré a tomar el tema de la toma del ejército y la toma del poder de parte del ejército. Tenemos primero el elemento del pensamiento. Tenemos que preguntarnos en cuestión cuál es el problema y el asunto. ¿Es factible realmente que ellos tomen el poder? ¿Cuál es el verdadero problema que está teniendo nuestra política o nuestros gobernantes o los aspirantes a gobernantes? ¿Estamos totalmente informados de historia de nuestro país? ¿Estamos informados o nos estamos dejando llevar por ciertos grupos minoritarios que dicen que hay fraude y que por eso se debe recurrir, que es nuestra última y única salida que tenemos antes de caer en ser Venezuela, Cuba y todas esas cosas? La interpretación e inferencia, las conclusiones y las soluciones. ¿Es verdaderamente esa la solución? ¿O recurrir a las Fuerzas Armadas, que no sabemos a cabeza de quiénes están con sus verdaderas intenciones? Tenemos los conceptos aclarados como: ¿es eso una democracia? La democracia ya se ha ejercido, ha salido un ganador, debemos respetar los supuestos, las presuposiciones, lo que se acepta como dado. ¿Está habiendo una aceptación verdadera o es solo grupos minoritarios que hablan más fuerte o que les dan más cobertura? Las implicaciones y consecuencias que nos puede traer un gobierno militar, que no sabemos si se va a ir o se puede quedar, porque ellos también deben tener sus propios intereses y es más peligroso porque por algo se llama Fuerzas Armadas. Los puntos de vista, solo porque un líder de cierta unión dijo que queremos Fuerzas Armadas, no podemos escuchar a otras personas que indagan, investigan y tienen verdadero conocimiento de lo que esto implica, y solo recurrir a la euforia del momento. ¿Cuál es nuestra meta, nuestro objetivo? Todo esto están en los elementos del pensamiento y que debemos considerar en todas las cosas y todos los acontecimientos, y ver si queremos tener un pensamiento serio, el poder indagar, investigar y ver y recurrir a todos estos elementos para poder tener un pensamiento claro, concreto y que no recurra en las mentiras. Muchas gracias.